¿Alguna vez te has detenido a observar, con honestidad real, quién eres cuando nadie te está mirando? No el personaje que construiste para el trabajo, no la versión que presentas en las reuniones familiares, no la máscara que usas cuando quieres gustarle a alguien, sino tú, el que existe en ese espacio silencioso entre un pensamiento y el siguiente, el que aparece cuando estás solo a las 2 de la madrugada y el mundo exterior ha dejado de exigirte algo. Esa persona, ese ser que vive en ese silencio, es probablemente alguien que conoces muy poco, y eso, aunque suene extraño, no es una crítica. Es simplemente una observación sobre cómo funciona la vida humana. Nos pasamos décadas construyendo versiones de nosotros mismos que sean aceptables, útiles, amables, fuertes, exitosas, o lo que sea que el entorno nos haya enseñado a valorar. Y en ese proceso de construcción, algo muy importante queda enterrado. Queda sepultado bajo capas de expectativas, de miedos aprendidos, de identidades prestadas. Hoy quiero hablar contigo sobre ese proceso, sobre lo que significa romper con tu antigua versión. No de una manera violenta ni superficial, no como esos discursos motivacionales que te dicen que simplemente decidas ser mejor y todo cambiará, sino de una manera más profunda, más honesta, más parecida a lo que realmente ocurre cuando un ser humano comienza a transformarse de verdad. Porque transformarse de verdad duele, y eso casi nadie te lo dice. Recuerdo haber hablado con una mujer hace algunos años, una persona inteligente, sensible, con una vida que desde afuera parecía completamente ordenada. Tenía trabajo, tenía pareja, tenía amigos, y sin embargo, me dijo algo que se me quedó grabado con una precisión casi quirúrgica. Me dijo: siento que llevo años viviendo la vida de alguien que no soy yo, pero ya no sé quién soy yo. Y lo que más me impactó no fue la frase en sí, sino la calma con la que la dijo. Una calma que no era paz, era agotamiento. Era el cansancio de alguien que ha estado interpretando un papel durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerda cuándo empezó la obra. Eso, lo que ella describía, es algo que Carl Jung habría reconocido inmediatamente. Jung, ese explorador del alma humana que dedicó su vida entera a entender las profundidades del inconsciente, tenía una palabra para ese proceso de construcción de la identidad social. La llamaba la persona. Y no lo decía como algo negativo en sí mismo. La persona, en la psicología junguiana, es la máscara que usamos para relacionarnos con el mundo. Es necesaria. Sin ella, sería imposible funcionar en sociedad. El problema no es tenerla. El problema ocurre cuando confundimos la máscara con el rostro, cuando crees que eres tu cargo profesional, cuando crees que eres la forma en que te comportas en las reuniones, cuando crees que eres la imagen que proyectas en redes sociales, cuando el personaje se vuelve más real para ti que la persona. Y lo más interesante, lo que Jung observó con una lucidez que todavía me asombra, es que cuanto más rígida y perfecta es esa máscara, más oscuro y poderoso se vuelve lo que queda del otro lado. Porque todo lo que no cabe en la persona, todo lo que no encaja con la imagen que queremos proyectar, no desaparece, se acumula, se organiza. Se convierte en lo que Jung llamó la sombra. La sombra, esa palabra que suena amenazante y que, sin embargo, cuando la entiendes de verdad, se convierte en una de las ideas más liberadoras que puedes encontrar. La sombra no es el mal, no es el monstruo, es simplemente todo aquello que decidiste, consciente o inconscientemente, que no podía existir en tu versión oficial de ti mismo. Si creciste en un ambiente donde mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, tu necesidad de llorar, de pedir ayuda, de admitir que no sabes algo, todo eso fue a la sombra. Si creciste en un ambiente donde la ira era peligrosa o inaceptable, tu capacidad de establecer límites, de decir que no, de defender lo que es tuyo, también fue a la sombra. Si te enseñaron que ser demasiado brillante o demasiado ambicioso era arrogante, parte de tu potencial genuino también está ahí, en ese lugar oscuro que prefieres no mirar. Y aquí viene algo que quiero que consideres con mucha atención, porque cambia completamente la manera en que entendemos el sufrimiento y las relaciones. La sombra no se queda quieta. No es un archivo inerte guardado en algún rincón de tu psique. Es energía viva.
y esa energía busca salida, siempre. A veces sale en los momentos más inoportunos, cuando de repente reaccionas con una intensidad que no corresponde a la situación. Cuando alguien dice algo aparentemente inocente y sientes una rabia desproporcionada. Cuando te enamoras de alguien que claramente no te conviene, pero sientes una atracción que no puedes explicar racionalmente. Cuando saboteas algo bueno en tu vida sin entender por qué. Eso es la sombra hablando, no para destruirte, para ser vista. Existe un concepto en psicología analítica que se llama proyección, y es quizás el mecanismo más cotidiano y al mismo tiempo más invisible que opera en nuestras relaciones. Cuando algo de nuestra sombra no está integrado, tendemos a verlo en los demás. Lo que más te irrita de otra persona suele ser, con una frecuencia que resulta incómoda, algo que tú mismo tienes, pero no reconoces en ti. Lo que más admiras de alguien, esa cualidad que te parece casi mágica en otro, también puede ser una parte tuya que todavía no has reclamado. Conozco a un hombre, llamémoslo Andrés, que durante años se quejó amargamente de que las personas a su alrededor eran demasiado emocionales, demasiado dramáticas, incapaces de manejar sus sentimientos con madurez. Lo decía con una especie de orgullo intelectual, como si él fuera la excepción racional en un mundo de seres dominados por sus emociones. Y luego, un día, su pareja lo dejó. Y Andrés se derrumbó de una manera que él mismo no podía comprender. No podía dormir, no podía trabajar. Lloraba en el coche camino al trabajo. Sentía un dolor físico en el pecho que le parecía literalmente incomprensible. Lo que estaba ocurriendo era que toda la vida emocional que Andrés había rechazado en los demás, toda esa parte suya que había considerado indigna de existir, estaba emergiendo con una fuerza proporcional a los años que había pasado suprimiéndola. La sombra no había desaparecido por ignorarla. Había crecido en la oscuridad. Y lo que Andrés tuvo que aprender, y fue un proceso largo y difícil y hermoso a la vez, fue que esas emociones que tanto despreciaba en otros eran en realidad las suyas propias, exiliadas, esperando ser reconocidas. Eso es lo que significa integrar la sombra. No significa convertirte en un ser sin control. No significa actuar cada impulso oscuro que tienes. Significa reconocer que esas partes existen, darles un nombre, entender de dónde vienen y encontrar formas de que su energía fluya de manera que te construya en lugar de destruirte. Porque hay algo profundamente paradójico en este proceso. Las partes de ti que más has rechazado son frecuentemente las que contienen tu mayor potencial. La persona que reprimió su ira tiene a menudo una capacidad enorme de apasionarse por causas justas, si aprende a canalizar esa energía. La persona que suprimió su vulnerabilidad tiene a menudo una profundidad emocional extraordinaria, si aprende a confiar en ella. La persona que enterró su ambición tiene a menudo una visión y una determinación que podrían mover montañas, si se atreve a reclamarlas. Jung lo llamaba el proceso de individuación, y es, en esencia, el viaje de toda una vida. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser, no en quien fue conveniente ser para sobrevivir tu infancia o tu entorno, sino en quien eres en tu núcleo más esencial. Y ese proceso, quiero ser muy claro en esto, no es lineal. No es una escalera que subes un peldaño a la vez hasta llegar a la cima. Es más parecido a una espiral. Vuelves a los mismos temas una y otra vez, pero cada vez desde un nivel diferente de comprensión. Lo que te hería a los 20 años puede volver a aparecer a los 40. Pero si has estado trabajando en ti mismo, lo encuentras desde un lugar distinto. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque tú has crecido alrededor de él. Quiero que pienses en algo. Piensa en la versión de ti mismo que existía hace 10 años. No la versión idealizada, no la que recuerdas con nostalgia, ni la que recuerdas con vergüenza, sino la real. ¿Qué creía esa persona sobre sí misma? ¿Qué límites no sabía poner? ¿Qué necesidades negaba tener? ¿A qué tenía miedo que nunca habría admitido en voz alta? Y ahora piensa en lo siguiente. ¿Cuánto de esa persona sigue operando en ti hoy? No en los aspectos obvios, sino en los sutiles, en la forma en que reaccionas cuando alguien no te responde de inmediato,
en la forma en que te sientes cuando alguien más tiene éxito en algo que tú deseas, en la forma en que te relacionas con el dinero, con el amor, con tu propio cuerpo. Esas reacciones automáticas, esos patrones que se activan antes de que tu mente consciente tenga tiempo de intervenir, son los que revelan qué versión de ti mismo sigue siendo la que dirige realmente tu vida. Y aquí está la pregunta que me parece más importante de todas. ¿Esa versión te sirve todavía? Porque hay algo que debemos entender sobre los mecanismos psicológicos que desarrollamos en la infancia y la adolescencia. En su momento, fueron soluciones brillantes. Fueron estrategias de supervivencia que un ser humano joven y vulnerable desarrolló para adaptarse a un entorno que no podía controlar. El niño que aprendió a no pedir para no ser rechazado estaba siendo inteligente dentro de su contexto. La adolescente que aprendió a minimizarse para no generar conflictos estaba siendo adaptativa dentro de su realidad. El problema es que esas estrategias se convierten en automatismos, se graban en el sistema nervioso y luego, décadas después, siguen activándose aunque el contexto haya cambiado completamente. Sigues sin pedir aunque ahora estás rodeado de personas que estarían felices de darte. Sigues minimizándote aunque ahora tienes la capacidad y el derecho de ocupar espacio. Romper con tu antigua versión no significa traicionar a quien fuiste. Significa reconocer que esa persona hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y que ahora tienes más. Tienes más conciencia, más herramientas, más experiencia. Y con eso viene la responsabilidad, pero también la libertad, de elegir de manera diferente. Permíteme hablarte sobre algo que observo constantemente en las personas que están en medio de un proceso de transformación genuina. Hay un momento, y casi todos lo describen de una manera similar, en que algo se rompe. No de manera catastrófica, necesariamente. A veces es un momento muy silencioso, un instante en que de repente ves con una claridad que antes no tenías que la vida que estás viviendo no es realmente tuya. Puede ser en medio de una conversación que te resulta completamente vacía con personas que se supone que son tus amigos. Puede ser en un momento de éxito, cuando logras algo que durante años perseguiste y descubres que no sientes lo que esperabas sentir. Puede ser en el momento en que termina una relación y de repente, entre el dolor, aparece una extraña sensación de alivio que te confunde y te avergüenza a partes iguales. Ese momento de quiebre es lo que los alquimistas medievales, cuyo lenguaje Jung utilizó extensamente como metáfora del proceso psicológico, llamaban la nigredo, la fase negra. La disolución es el momento en que lo que eras se deshace antes de que lo nuevo pueda formarse, y es aterrador, porque cuando lo que eras se deshace, aunque eso que eras no te estuviera sirviendo, la sensación es de pérdida, de vacío, de no saber quién eres, y el instinto humano ante ese vacío es llenarlo rápidamente con algo, lo que sea, para no tener que quedarse en él. Pero el vacío es necesario. Es el espacio donde ocurre la transformación real. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Piensa en una semilla que está enterrada en la tierra, en la oscuridad completa. Antes de que pueda convertirse en planta, tiene que disolverse. La cubierta dura que la protegía tiene que romperse. Lo que era sólido tiene que volverse líquido, poroso, vulnerable. Y solo desde esa vulnerabilidad puede emerger algo nuevo. Nosotros somos igual, y el problema es que vivimos en una cultura que tiene un miedo profundo a la disolución. Una cultura que nos dice que debemos estar siempre en proceso de construcción, siempre hacia arriba, siempre mejorando, siempre productivos. Y que si en algún momento nos sentimos perdidos o vacíos o confundidos, algo está mal, que hay que arreglarlo rápido, que hay que volver a la normalidad. Pero ¿y si la normalidad era precisamente el problema? Quiero hablarte ahora sobre algo que tiene una relación muy directa con este proceso de transformación y que es uno de los temas que más me apasionan porque creo que está profundamente malentendido: el amor, las relaciones, la atracción. Lo que nos ocurre cuando nos conectamos o intentamos conectarnos con otro ser humano. Jung tenía una idea fascinante sobre por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos. No es aleatoria la elección.
no es simplemente química, aunque la química existe. Hay algo más profundo operando. Hay una parte de nosotros, ese inconsciente que nunca duerme, que busca en el otro aquello que necesita integrar en sí mismo. Jung llamaba anima al arquetipo femenino, que vive en el inconsciente del hombre, y animus al arquetipo masculino, que vive en el inconsciente de la mujer. Y lo que decía es que tendemos a proyectar estas figuras internas en las personas reales que encontramos. Nos enamoramos en parte de nuestra propia profundidad proyectada en otro. Eso explica por qué el enamoramiento inicial tiene esa cualidad casi mágica, casi irreal, porque en parte lo es. Estás viendo algo que es tuyo, pero que todavía no has reconocido como tuyo, reflejado en esa otra persona. Y también explica por qué, cuando la relación madura y la proyección comienza a desvanecerse, muchas personas sienten que ya no es lo mismo, porque ya no lo es. El encantamiento inicial era en parte una ilusión, aunque una ilusión significativa, que contenía información real sobre lo que necesitas desarrollar en ti mismo. Las relaciones más profundas y más transformadoras son las que sobreviven a ese proceso, las que permiten que dos personas se vean mutuamente, no solo como espejos de sus propios deseos, sino como seres reales, con sus propias sombras, sus propias luces, sus propias contradicciones. Pero para llegar ahí, tienes que haber hecho cierto trabajo interior, porque si no has mirado tu propia sombra, si no has comenzado a integrar las partes de ti que has rechazado, vas a seguir proyectándolas en los demás, y vas a relacionarte con las proyecciones, no con las personas reales. Esto es algo que observé de manera muy clara en una pareja que conocí hace años. Él era un hombre muy racional, muy controlado, que se había pasado la vida construyendo una imagen de solidez y competencia. Ella era una mujer muy emocional, muy intuitiva, que vivía de una manera que a él le parecía caótica y apasionante a la vez. Se enamoraron intensamente, y lo que ocurrió, con el tiempo, fue que él comenzó a criticar exactamente esas cualidades que al principio lo habían atraído. Su espontaneidad le parecía irresponsabilidad. Su intensidad emocional le parecía inestabilidad. Y ella, por su parte, comenzó a sentirse sofocada por la estructura de él, por su necesidad de control, que al principio le había parecido seguridad y solidez. Lo que estaba ocurriendo era que ambos habían proyectado en el otro sus propias partes no integradas. Él veía en ella la libertad emocional que había suprimido en sí mismo. Ella veía en él la estructura que le faltaba, y mientras esas proyecciones eran conscientes y deseadas, la relación funcionaba. Pero cuando la realidad del otro comenzó a imponerse, cuando él ya no pudo seguir siendo solo la proyección de ella, y ella ya no pudo seguir siendo solo la proyección de él, el conflicto emergió. El trabajo que tenían por delante, si querían construir algo real, era que cada uno reclamara de vuelta lo que había proyectado en el otro, que él aprendiera a conectar con su propia vida emocional, que ella desarrollara su propia capacidad de estructura interna, porque mientras siguieran necesitando al otro para completarse, la relación no sería amor, sería dependencia disfrazada de amor. Y aquí está una de las verdades más incómodas sobre las relaciones. La dependencia emocional no es amor, aunque se sienta como amor. De hecho, se siente más intensamente que el amor maduro en muchos casos, porque está alimentada por el miedo a la pérdida, el miedo al abandono, el miedo a no ser suficiente. Y el miedo genera una intensidad que podemos confundir con profundidad. El amor consciente, el amor que emerge cuando dos personas han comenzado a conocerse a sí mismas, tiene una calidad diferente, es más tranquilo, es más estable. No tiene esa angustia constante de perder al otro porque no está construido sobre la necesidad de que el otro te complete. Está construido sobre la elección genuina de estar con esa persona, no porque la necesites para ser completo, sino porque su presencia enriquece una vida que ya tiene valor en sí misma. Eso no significa que sea frío o sin pasión. Significa que la pasión no está mezclada con el terror, y esa diferencia, cuando la experimentas, es transformadora. Pero para llegar ahí, hay que pasar por algo que a muchas personas les resulta casi imposible. Hay que aprender a estar solos. No solos en el sentido físico,
sino solos en el sentido de no necesitar la validación constante del exterior para sentir que existes y que tienes valor. Recuerdo una conversación que tuve con alguien que llevaba años saltando de relación en relación, sin apenas tiempo entre una y otra. Y cuando le pregunté por qué, después de un largo silencio, me dijo algo muy honesto. Me dijo: cuando estoy solo, me escucho a mí mismo, y lo que escucho no me gusta. Eso es más común de lo que creemos. Usamos las relaciones, el trabajo, la actividad constante, el ruido, para no tener que escucharnos, para no tener que sentarnos con esa voz interior que nos dice cosas que preferimos no oír. Pero esa voz no es tu enemiga. Es la parte de ti que sabe, la que ha estado observando todos estos años cómo has vivido, qué has elegido, qué has evitado, qué has pretendido no ver. Y si te sientas con ella, si le das espacio, si en lugar de huir de lo que dice te quedas a escucharla, puede convertirse en tu guía más fiable. Jung hablaba del sí mismo con mayúscula, como el centro real de la psique, diferente del ego, que es el centro de la conciencia. El sí mismo es esa totalidad que incluye tanto lo que conoces de ti como lo que todavía no has descubierto. Y el proceso de individuación es, en última instancia, el proceso de alinear tu vida con ese centro más profundo. Cuando estás alineado con tu sí mismo, las decisiones tienen una calidad diferente. No son siempre fáciles, de hecho a veces son las más difíciles de tu vida, pero tienen una coherencia interior que puedes sentir. Sabes, aunque no puedas explicarlo completamente con palabras, que estás en el camino correcto para ti, no para los demás, no para las expectativas de tu familia o tu cultura, sino para ti. Y cuando no estás alineado, también lo sabes. Hay una especie de disonancia interna, un malestar difuso que no siempre puedes nombrar, pero que está ahí. Una sensación de que algo no encaja, de que estás viviendo en un ángulo ligeramente equivocado con respecto a ti mismo. Esa sensación, ese malestar que muchas personas intentan adormecer de 1000 maneras diferentes, es en realidad una brújula. Es información. Es tu psique diciéndote que hay algo que necesita atención. Quiero hablarte ahora sobre el miedo. Porque cuando hablamos de romper con tu antigua versión, el miedo es el protagonista principal que nadie menciona suficientemente. No el miedo dramático, no el terror obvio, sino ese miedo más sutil, más sofisticado, que se disfraza de razones prácticas y argumentos lógicos. El miedo que te dice que no es el momento adecuado, que primero tienes que terminar esto o aquello, que la situación actual, aunque no sea perfecta, al menos es conocida, que ya conoces las reglas del juego que estás jugando, aunque no sea el juego que quieres jugar. Ese miedo tiene un nombre en la psicología: homeostasis. El sistema, tanto el sistema psicológico individual como el sistema familiar o social en el que estás inmerso, tiende a resistir el cambio. No porque el cambio sea malo, sino porque el cambio es desconocido y lo desconocido activa los mecanismos de alarma del sistema nervioso. Tu cerebro, en su sabiduría evolutiva, está diseñado para preferir lo conocido, aunque sea doloroso, a lo desconocido, aunque pueda ser mejor. Porque lo conocido, aunque sea difícil, al menos es predecible. Y la predictibilidad es supervivencia, desde el punto de vista del cerebro primitivo. Pero tú no eres solo tu cerebro primitivo. Tienes también esa capacidad de observarte a ti mismo, de elegir, de imaginar futuros diferentes. Y esa capacidad es la que te permite hacer algo que ningún otro animal puede hacer: crecer más allá de lo que tus circunstancias originales te prepararon para ser. El problema es que esa capacidad de elección consciente requiere energía, requiere atención, requiere que estés dispuesto a sentir la incomodidad del cambio sin huir de ella. Y en una cultura que ofrece infinitas formas de distracción y anestesia, eso es cada vez más difícil. Hay algo que me gusta preguntar a las personas que están en medio de un proceso de transformación y que a menudo produce un silencio largo y revelador. ¿Qué perderías si te convirtieras en quien quieres ser? Porque siempre hay algo que se pierde. Siempre. El cambio real tiene un coste, y negarlo
es una de las formas más comunes de sabotear el proceso antes de que empiece. Si te conviertes en alguien que pone límites, perderás la aprobación de las personas que se beneficiaban de que no los pusieras. Si te conviertes en alguien que sigue su vocación genuina, perderás la seguridad de lo conocido. Si te conviertes en alguien más auténtico y menos complaciente, perderás algunas relaciones que estaban construidas sobre tu complacencia. Y esas pérdidas son reales, no son imaginarias. Y el dolor que producen también es real. Reconocerlo no es debilidad, es honestidad. Y la honestidad es el primer requisito de cualquier transformación genuina. Pero hay algo que también se gana. Y lo que se gana, aunque tarda más en hacerse visible, es de una naturaleza completamente diferente a lo que se pierde. Lo que se pierde son cosas externas, aprobaciones, comodidades, relaciones que no te veían realmente. Lo que se gana es algo que nadie puede quitarte: el conocimiento de ti mismo, la capacidad de estar en tu propia presencia sin necesitar escapar, la libertad de vivir desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Permíteme hablar un momento sobre algo que creo que es fundamental y que tiene que ver con la energía, no en un sentido místico o vago, sino en un sentido psicológico muy concreto. Cada persona tiene una forma particular de estar en el mundo, una forma de relacionarse con su propia vida interior y con los demás, que podemos llamar, de manera simplificada, su energía. Jung habló extensamente sobre la introversión y la extroversión, sobre las funciones psicológicas, sobre los tipos, pero más allá de esas categorías hay algo que observo constantemente. Las personas que están en proceso de transformación genuina tienen una calidad de presencia diferente. Hay algo en ellas que atrae, no en el sentido superficial de la atracción física o del carisma social, sino en un sentido más profundo. Hay una coherencia, una autenticidad, que los demás perciben aunque no puedan nombrarla. Y eso tiene sentido desde un punto de vista psicológico. Cuando estás fragmentado, cuando hay una distancia grande entre quién eres y quién finges ser, esa fragmentación se percibe, no siempre conscientemente, pero se percibe. Hay algo que no cuadra, algo que genera una ligera desconfianza, aunque la persona no pueda explicar por qué. En cambio, cuando alguien está en proceso de integración, cuando ha comenzado a aceptar y a reclamar sus propias partes, hay una congruencia que se vuelve magnética. No porque sea perfecta. De hecho, las personas más auténticamente atractivas, en ese sentido profundo, son frecuentemente las que más han luchado, las que llevan sus cicatrices sin vergüenza, las que no pretenden tener todo resuelto. Hay una mujer que conocí en un contexto muy ordinario, en una reunión de trabajo de lo más común. No era la más llamativa del grupo, no era la que más hablaba, pero había algo en ella que hacía que cuando hablaba, todo el mundo escuchara. Y cuando lo analicé, lo que había era simplemente esto: ella no estaba intentando ser nada, estaba siendo. Había una ausencia de esfuerzo en su presencia que resultaba extraordinaria en un mundo donde casi todo el mundo está constantemente gestionando su imagen. Eso es lo que ocurre cuando alguien ha comenzado a conocerse de verdad. La energía que antes se gastaba en mantener la máscara se libera, y esa energía liberada se convierte en presencia, en profundidad, en una calidad de atención hacia los demás que es genuinamente rara y genuinamente irresistible. Ahora quiero hablar sobre algo que tiene que ver directamente con las relaciones y con la atracción, y que creo que es uno de los malentendidos más costosos que existen: la diferencia entre necesitar ser amado y ser capaz de amar. La mayoría de nosotros llegamos a las relaciones con una necesidad enorme de ser amados. Y eso es comprensible, es humano. Todos necesitamos amor, pero cuando la necesidad de ser amado es tan grande que se convierte en el motor principal de la relación, hay un problema. Porque desde ese lugar de necesidad no puedes amar realmente. Estás demasiado ocupado buscando que te llenen para poder llenarte de otro. Es como intentar dar agua cuando tu propio vaso está vacío. Puedes hacer los gestos, puedes ir a través de las motions, como dicen en inglés, pero no hay nada que fluya realmente. El amor maduro, el amor que construye en lugar de consumir, requiere que hayas comenzado a llenar tu propio vaso.
que hayas desarrollado una relación contigo mismo que no dependa completamente de la validación externa, que seas capaz de darte a ti mismo, al menos en parte, lo que has estado esperando que te dieran los demás. Y esto no significa volverse autosuficiente en el sentido de no necesitar a nadie. Los seres humanos somos seres de relación. La conexión es una necesidad real, no un lujo. Pero hay una diferencia enorme entre querer conectar desde la plenitud y necesitar conectar desde el vacío. Cuando conectas desde la plenitud, puedes elegir. Puedes ver al otro con más claridad porque no estás desesperado porque sea de una determinada manera. Puedes tolerar las diferencias, los conflictos, las imperfecciones, porque tu sentido de ti mismo no depende de que la relación sea perfecta. Cuando conectas desde el vacío, cualquier señal de que el otro podría alejarse activa un terror que nubla todo lo demás. Cualquier conflicto parece una amenaza existencial. Cualquier diferencia parece una traición, y esa intensidad, ese drama, aunque puede sentirse como profundidad, en realidad es la señal de que hay trabajo interior pendiente. Quiero que te preguntes algo, y te pido que lo hagas con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te elegiste a ti mismo? No en el sentido de un acto de indulgencia o de egoísmo, sino en el sentido de tomar una decisión importante que estuviera alineada con lo que realmente eres y quieres, aunque esa decisión no fuera la que los demás esperaban de ti. Para muchas personas, la respuesta a esa pregunta revela algo importante. Revela que llevan años, a veces décadas, tomando decisiones basadas principalmente en lo que se esperaba de ellas, en lo que era conveniente para mantener la paz, en lo que parecía razonable desde afuera, pero no necesariamente en lo que resonaba desde adentro. Y eso tiene un coste. Un coste que a veces no se hace visible hasta que algo se rompe. Hasta que el cuerpo dice basta. Hasta que una crisis, una pérdida, una enfermedad, una separación, actúa como un catalizador que ya no puede ignorarse. Jung tenía una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo. Decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Es una de esas frases que al principio pueden sonar un poco crípticas, pero que cuando las entiendes en profundidad cambian completamente la manera en que ves tu propia vida. Lo que significa es esto: todo aquello que no quieres ver en ti mismo, todo lo que niegas, todo lo que reprimes, no desaparece. Encuentra la manera de manifestarse en tu vida de formas que parecen externas, que parecen ocurrirte a ti, pero que en realidad están siendo generadas desde adentro. Si niegas tu necesidad de descanso, el cuerpo enfermará para obligarte a detenerte. Si niegas tu necesidad de conexión genuina, te encontrarás atrapado en relaciones que te aíslan más de lo que te conectan. Si niegas tu capacidad de liderazgo o de creación, te sentirás atraído repetidamente hacia situaciones donde esas capacidades serían necesarias pero no puedes expresarlas. Hacer consciente lo que está inconsciente es, en ese sentido, un acto de libertad. Es recuperar la autoría de tu propia historia. Y eso me lleva a algo que quiero explorar contigo: la historia que te cuentas sobre ti mismo, porque todos vivimos dentro de una narrativa. Una historia sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué somos capaces de hacer, qué merecemos, cómo funciona el amor, qué es posible para alguien como nosotros. Esa narrativa se construyó en gran parte en la infancia, a partir de las experiencias que tuvimos, de los mensajes que recibimos, de las conclusiones que un niño o una niña sacó de su entorno para poder orientarse en el mundo. Y esas conclusiones, en su momento, tenían sentido. Eran la mejor interpretación posible de una realidad que un ser joven y dependiente tenía que manejar. Pero las historias que nos contamos sobre nosotros mismos tienen un poder enorme sobre nuestras vidas, porque no vemos el mundo como es, vemos el mundo a través del filtro de nuestra historia. Y si esa historia dice que el amor siempre duele, buscarás inconscientemente situaciones donde el amor duela. Si esa historia dice que no eres suficientemente bueno, interpretarás los éxitos como golpes de suerte y los fracasos como confirmaciones de lo que ya sabías. Romper con tu antigua versión significa, entre otras cosas, cuestionar esa narrativa. No destruirla de manera violenta, no negar las experiencias que la generaron, sino examinarla con ojos de adulto.
Preguntarte, ¿esta historia que me cuento es verdad? ¿Es la única interpretación posible de lo que ocurrió? ¿Me sirve esta historia para vivir la vida que quiero vivir? Y a veces la respuesta es no. A veces la historia que te has contado durante décadas es una historia que te ha mantenido pequeño, o a salvo, o en un lugar conocido. Pero no es la historia más verdadera sobre quién eres. Hay una práctica que encuentro enormemente reveladora y que te invito a hacer en algún momento de quietud. Escribe la historia de tu vida desde el punto de vista de alguien que cree profundamente en ti, no desde tu punto de vista habitual, no desde el crítico interno que señala cada error y cada limitación, sino desde la perspectiva de alguien que te ve con amor y con lucidez. ¿Qué vería esa persona? ¿Qué fortalezas reconocería que tú das por sentadas o no ves? ¿Qué obstáculos habría observado que superaste sin darles el crédito que merecen? ¿Qué potencial vería que tú todavía no te has permitido reclamar? Ese ejercicio, cuando se hace con honestidad, puede ser profundamente desorientador en el mejor sentido de la palabra, porque a veces descubres que la historia más verdadera sobre ti es mucho más generosa, mucho más rica, mucho más llena de posibilidad de lo que la narrativa habitual te ha permitido ver. Quiero hablar ahora sobre el dolor, porque cualquier conversación sobre transformación que evite el dolor es una conversación incompleta. El dolor es parte del proceso, no como castigo, no como señal de que algo está mal, sino como parte inevitable de cualquier crecimiento real. Cuando algo que ya no te sirve comienza a disolverse, duele. Cuando una relación que era cómoda, aunque no fuera buena, termina, duele. Cuando te das cuenta de que has pasado años siguiendo un camino que no era el tuyo, duele. Y nuestra cultura tiene una relación muy problemática con el dolor. Hemos construido un sistema entero orientado a eliminarlo lo más rápidamente posible. Hay una pastilla para el dolor físico, hay una distracción para el dolor emocional, hay una narrativa de positividad tóxica para el dolor existencial. Todo orientado a hacer que la incomodidad desaparezca lo antes posible. Pero hay un tipo de dolor que no debe desaparecer rápidamente. Hay un tipo de dolor que, si le das espacio, si te sientas con él en lugar de huir de él, te transforma. Te enseña cosas sobre ti mismo que no podrías aprender de ninguna otra manera. No estoy romantizando el sufrimiento. No estoy diciendo que el dolor sea bueno en sí mismo. Estoy diciendo que hay una diferencia entre el dolor que informa y el dolor que destruye, y que aprender a distinguir entre los dos, aprender a estar con el primero sin que te paralice, es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Los griegos tenían una palabra para esto: patos, el sufrimiento que transforma. El sufrimiento que, cuando se atraviesa conscientemente, genera sabiduría y profundidad. Es diferente del sufrimiento que simplemente se acumula sin ser procesado, que se convierte en amargura, en cinismo, en una coraza que protege pero también aísla. La diferencia entre los dos, frecuentemente, es la presencia. Si estás presente con tu dolor, si lo observas sin juzgarlo y sin huir de él, si le preguntas qué tiene que enseñarte, tiene la posibilidad de transformarse. Si lo niegas, si lo reprimes, si lo adornas con narrativas que lo hacen más tolerable pero menos real, se queda atascado. Y el dolor atascado es el que genera los síntomas más difíciles: la depresión, la ansiedad, el vacío, la sensación de vivir detrás de un cristal. Hay algo que me contó alguien que había pasado por una pérdida muy grande, la muerte de su padre, con quien tenía una relación complicada y no resuelta. Me dijo que durante meses intentó no llorar, intentó mantenerse fuerte, intentó seguir adelante como si la pérdida fuera algo que se pudiera superar con suficiente determinación, y que un día solo en su coche algo se rompió. Lloró de una manera que describió como casi física, como si algo muy viejo y muy pesado estuviera saliendo de él. Y después de ese llanto, me dijo, algo cambió. No desapareció el dolor, pero el dolor encontró su lugar. Ya no era una presa que amenazaba con romperse en cualquier momento. Era un río que fluía, y él podía estar junto al río sin ser arrastrado por él. Eso es lo que ocurre cuando el dolor se procesa. No desaparece, pero se integra. Se convierte en parte de tu historia,
no en el centro que lo domina todo. Y eso me lleva a algo que quiero decirte sobre la vulnerabilidad, porque creo que es uno de los temas más malentendidos en nuestra cultura. La vulnerabilidad no es debilidad, es exactamente lo contrario. La vulnerabilidad es la disposición a ser visto tal como eres, con tus incertidumbres, con tus miedos, con tus contradicciones. Y eso requiere una valentía que la mayoría de las personas que proyectan fortaleza constante nunca han tenido que desarrollar. Hay algo paradójico en la vulnerabilidad. Las personas que la muestran genuinamente son percibidas como más fuertes, más confiables, más reales que las que mantienen una fachada de invulnerabilidad. Porque la invulnerabilidad perfecta huele a falsedad. Nadie la cree completamente, y lo que no se cree no genera conexión real. La conexión real, la que nutre de verdad, la que te hace sentir menos solo en el mundo, ocurre en los espacios donde dos personas se atreven a ser reales mutuamente, donde alguien dice no sé y el otro respira aliviado porque él tampoco sabe, donde alguien dice tengo miedo y el otro puede decir yo también. Pero para poder hacer eso, para poder mostrar esa vulnerabilidad genuina, necesitas haber desarrollado primero una relación de seguridad contigo mismo. Necesitas haber llegado a un lugar donde tu sentido de valor no depende de que los demás te vean siempre fuerte o siempre capaz. Donde puedas ser visto en tus momentos de duda sin que eso te destruya. Y ese lugar, esa seguridad interior, no se construye de una vez. Se construye lentamente, a través de pequeños actos de honestidad contigo mismo, a través de elegirte en momentos pequeños, antes de poder elegirte en los grandes, a través de aprender a escuchar esa voz interior que sabe, aunque a veces diga cosas que no quieres oír. Quiero hablarte ahora sobre algo que me parece fundamental en el proceso de transformación y que tiene que ver con la relación entre el pasado y el presente. Porque uno de los errores más comunes que veo en las personas que están intentando cambiar es que o bien están completamente atrapadas en el pasado o bien están intentando huir de él como si no existiera. El pasado no es el enemigo. El pasado es el terreno desde el que creces. Pero hay una diferencia enorme entre aprender del pasado y ser gobernado por él. Entre entender cómo tus experiencias tempranas te formaron y seguir viviendo como si esas experiencias fueran tu presente. Hay algo que la neurociencia contemporánea ha confirmado de maneras muy concretas y que Jung intuía desde un nivel más simbólico. El sistema nervioso no distingue perfectamente entre el pasado y el presente. Cuando algo en el presente activa un patrón del pasado, el sistema nervioso responde como si el pasado estuviera ocurriendo ahora, como si el peligro que sentiste a los 7 años estuviera ocurriendo en este momento. Por eso las reacciones que llamamos desproporcionadas, esas veces en que respondes a una situación presente con una intensidad que no corresponde a lo que está ocurriendo realmente, no son irracionales. Son simplemente el sistema nervioso respondiendo a una amenaza pasada que el presente ha activado. Entender eso cambia la manera en que te relacionas contigo mismo en esos momentos. En lugar de juzgarte por reaccionar de cierta manera, puedes observar la reacción con curiosidad. Puedes preguntarte, ¿qué está siendo activado aquí? ¿A qué me recuerda esto? ¿Qué parte de mí está respondiendo y desde cuándo existe esa parte? Esa curiosidad, esa disposición a investigar en lugar de juzgar, es uno de los actos más poderosos de autocompasión que existen. Y la autocompasión, quiero subrayarlo, no es indulgencia. No es excusarte de la responsabilidad. Es simplemente reconocer que eres humano, que tienes una historia, y que esa historia te ha formado de maneras que no siempre elegiste conscientemente. Desde ese reconocimiento, desde esa comprensión compasiva de ti mismo, puedes empezar a hacer algo diferente. No porque te hayas castigado lo suficiente, no porque hayas prometido ser mejor, sino porque te has entendido lo suficiente como para elegir de manera diferente. Hay algo que me gustaría que consideraras sobre el magnetismo personal, ese término que se usa tanto y que a menudo se entiende de manera muy superficial. El magnetismo real, la presencia que atrae y que genera conexión genuina, no tiene que ver con técnicas ni con estrategias de comunicación.
tiene que ver con la integración. Una persona integrada, alguien que está en proceso genuino de conocerse y de aceptarse, tiene una calidad de presencia que es difícil de describir pero inmediatamente perceptible. Hay algo en ella que te hace sentir visto, porque ella misma se ve. Hay algo en ella que genera confianza, porque hay coherencia entre lo que dice y lo que es. Hay algo en ella que atrae, porque no está constantemente buscando aprobación y esa ausencia de necesidad tiene su propia gravedad. En cambio, la persona que está muy fragmentada, que tiene una gran distancia entre su máscara y su realidad interior, genera una especie de incomodidad difusa en los demás, aunque no puedan nombrarla. Hay algo que no cuadra, algo que hace que sea difícil confiar completamente, aunque no haya ninguna razón obvia para la desconfianza. Y esto es importante en el contexto de las relaciones amorosas, porque una de las cosas que más nos confunden es por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas que quizás no son las mejores para nosotros, y por qué a veces no sentimos atracción por personas que objetivamente tienen todo lo que buscamos. La respuesta, al menos en parte, tiene que ver con estas dinámicas inconscientes. Podemos sentirnos atraídos por alguien que activa nuestra sombra, que toca algo en nosotros que está sin resolver. Podemos no sentir atracción por alguien que sería genuinamente bueno para nosotros porque no activa ningún patrón familiar. Y lo familiar, aunque sea doloroso, tiene una comodidad que lo desconocido no tiene. Por eso el trabajo interior no es solo importante para tu bienestar personal. Es directamente relevante para el tipo de relaciones que atraes y que puedes sostener. A medida que integras más de tu sombra, a medida que te conoces mejor, la calidad de las personas que entran en tu vida tiende a cambiar. No porque hagas algo diferente externamente, sino porque algo en ti ha cambiado, y ese cambio interior se refleja en las elecciones que haces y en las personas que resuenan contigo. Permíteme hablar sobre algo que creo que es una de las trampas más sofisticadas en el camino de la transformación, el espiritualismo de bypass, o lo que en psicología se llama spiritual bypassing. Es el uso de ideas espirituales o psicológicas para evitar el trabajo real, para saltar por encima del dolor en lugar de atravesarlo. Se manifiesta de muchas maneras. La persona que habla constantemente de vibración y de manifestación, pero que nunca examina sus propios patrones de sabotaje. La que dice todo pasa por algo como manera de no procesar el dolor de lo que ocurrió. La que habla de amor incondicional hacia los demás, pero no puede estar 5 minutos a solas con sus propias emociones difíciles. No digo esto para juzgar, lo digo porque lo he visto y porque creo que es importante reconocerlo. El lenguaje del crecimiento personal puede convertirse en otra máscara, en otra versión de la persona, si no va acompañado de un trabajo genuino con lo que está debajo. El trabajo genuino no siempre se ve bonito, no siempre produce insights elegantes ni revelaciones fotogénicas. A veces simplemente implica sentarse con una emoción difícil sin hacer nada con ella. A veces implica reconocer que has herido a alguien y hacerse cargo de eso, no solo comprenderlo intelectualmente. A veces implica hacer algo diferente, aunque sea incómodo, aunque el sistema nervioso proteste, aunque las personas a tu alrededor no lo entiendan. Eso es el trabajo real, y ese trabajo, con el tiempo, produce algo que ninguna cantidad de lectura o de conceptos puede producir. Produce experiencia propia, produce sabiduría encarnada, produce la diferencia entre saber algo y haberlo vivido. Quiero acercarme al final de esta conversación hablando sobre algo que me parece el corazón de todo lo que hemos explorado: la autenticidad. Autenticidad es una palabra que se usa mucho y que a menudo se entiende de manera bastante superficial. Se confunde con espontaneidad, con decir lo que piensas sin filtro, con hacer siempre lo que te apetece. Pero eso no es autenticidad. Eso es, en muchos casos, simplemente impulsividad con un nombre más atractivo. La autenticidad genuina es algo mucho más profundo y mucho más exigente. Es la coherencia entre lo que eres en tu interior y cómo vives en el exterior. No perfecta coherencia, porque somos seres complejos y contradictorios, sino una coherencia suficiente para que tu vida tenga un sentido de dirección que venga de adentro. Es la disposición a decir no cuando tu interior dice no, aunque el exterior espere un sí.
Es la disposición a seguir un camino que no es el más conveniente o el más aprobado, porque es el que resuena con algo que reconoces como tuyo. Es la disposición a ser visto tal como eres, con tus limitaciones y tus posibilidades, sin necesitar que los demás te confirmen para saber que tienes valor. Y esa autenticidad, no se construye de una vez, se construye en pequeñas elecciones cotidianas, en el momento en que dices lo que realmente piensas en lugar de lo que crees que el otro quiere escuchar. En el momento en que reconoces un error sin excusarte ni castigarte en exceso. En el momento en que te permites sentir lo que realmente sientes, aunque no sea lo que se supone que deberías sentir. Cada uno de esos momentos es un acto de individuación, un pequeño paso hacia convertirte en quien realmente eres. Y hay algo que quiero decirte sobre ese proceso, algo que creo que es importante comprender. Nunca termina. No hay un punto de llegada donde hayas completado el proceso de convertirte en ti mismo. La individuación es un viaje que dura toda la vida. Y eso no es una mala noticia. Es, en realidad, una de las cosas más hermosas que existen sobre la condición humana. Porque significa que siempre hay más que descubrir. Siempre hay más profundidad disponible. Siempre hay una versión más completa, más integrada, más auténtica de ti mismo esperando ser encontrada. Y eso, si lo miras desde el ángulo correcto, no es una carga, es una invitación permanente. Hay una imagen que me gusta mucho para describir este proceso. ¿Es la imagen de un árbol? Un árbol no crece hacia afuera solamente. Crece también hacia adentro, hacia abajo, hacia las raíces. Y cuanto más profundas son las raíces, más alto puede crecer sin que el viento lo derribe. Cuanto más conectado está con su propio sustrato, más puede expandirse hacia la luz sin perder su centro. Tú eres así. El trabajo de conocerte, de integrar tu sombra, de hacer consciente lo que estaba inconsciente, no te hace más pequeño, ni más introvertido, ni más ensimismado. Te hace más capaz de estar presente en el mundo, de relacionarte con genuinidad, de contribuir desde un lugar que es realmente tuyo. Quiero preguntarte algo antes de continuar hacia el final de esta conversación, y te pido que no respondas rápido. Que dejes que la pregunta se asiente. ¿Qué versión de ti mismo estás listo para dejar ir? No la que crees que deberías dejar ir. No la que otros esperan que dejes ir, sino la que tú, en tu interior más honesto, sabes que ya ha cumplido su función. La que fue útil en algún momento pero que ahora es una armadura que pesa más de lo que protege. Esa versión merece respeto, merece gratitud. Hizo lo que pudo con lo que tenía, pero no merece que le des el resto de tu vida. Hay algo que sucede cuando realmente comienzas a soltar una versión de ti mismo que ya no te sirve. Hay un periodo de incertidumbre que puede sentirse como pérdida de identidad, como no saber quién eres. Y eso, como ya hemos hablado, activa el miedo. El miedo a la disolución, a lo desconocido, a perder el control. Pero si puedes quedarte en ese espacio, si puedes resistir el impulso de llenarlo rápidamente con otra identidad prefabricada, algo comienza a emerger. No de manera dramática, generalmente de manera muy silenciosa. Una preferencia que antes no te permitías tener. Una emoción que antes habrías reprimido y que ahora simplemente está ahí, sin avergonzarte. Una decisión que tomas desde un lugar diferente, más centrado, más tuyo. Eso es el comienzo de la nueva versión. No es una versión perfecta, nunca lo será, pero es más real. Y la realidad, aunque sea imperfecta, tiene una solidez que ninguna ilusión puede igualar. Quiero hablar un momento sobre las relaciones en el contexto de esta transformación, porque las relaciones son frecuentemente el espejo más claro de dónde estamos en nuestro proceso. Las personas que nos rodean, especialmente las más cercanas, reflejan algo de nosotros. Y cuando cambiamos, las relaciones cambian también. A veces se profundizan, a veces se terminan, a veces simplemente se reconfiguran. Y hay algo que es importante entender. No todas las relaciones pueden sobrevivir tu transformación. Y eso no es una tragedia, aunque pueda sentirse así. Algunas relaciones estaban construidas sobre la versión de ti que estás dejando atrás.
estaban construidas sobre tu necesidad de aprobación, sobre tu tendencia a minimizarte, sobre tu disposición a dar sin recibir. Y cuando esas dinámicas cambian, la relación puede no sobrevivir. Eso puede doler profundamente, especialmente si son relaciones de larga data, relaciones familiares, amistades que han sido parte de tu historia durante años. Pero hay también algo que ocurre del otro lado. Cuando comienzas a ser más auténtico, cuando comienzas a relacionarte desde un lugar más real, las relaciones que sí pueden sobrevivir ese proceso se profundizan de maneras que antes no eran posibles, porque ahora hay dos personas reales en la relación, no una persona real y una máscara. Y hay personas nuevas que entran en tu vida, personas que resuenan con quien estás convirtiéndote, no con quien eras. Y esas conexiones tienen una calidad diferente desde el principio. He observado esto muchas veces. Personas que, en medio de un proceso de transformación, se sienten muy solas porque las relaciones antiguas se están reconfigurando y las nuevas todavía no han llegado. Ese periodo intermedio puede ser muy duro. Pero casi invariablemente, si la persona tiene el coraje de mantenerse fiel a su proceso en lugar de retroceder a la comodidad de lo conocido, llega un momento en que el paisaje relacional se ha renovado de maneras que no podría haber imaginado. Quiero hablarte también sobre el amor propio, porque es un término que se ha usado tanto que ha perdido parte de su potencia. Se ha convertido en sinónimo de autocuidado superficial, de baños de espuma y de afirmaciones positivas frente al espejo. Y esas cosas están bien, no tengo nada en contra de ellas, pero el amor propio real es algo mucho más profundo y mucho más exigente. El amor propio real es la disposición a verte con honestidad y a seguir eligiéndote, a reconocer tus limitaciones sin que eso te defina, a reconocer tus potencialidades sin que eso te enorgullezca de manera defensiva, a tratarte con la misma compasión que le darías a alguien que amas profundamente, incluso en los momentos en que no te comportas de la manera que quisieras. El amor propio real implica poner límites, no porque seas superior a los demás, sino porque te respetas lo suficiente como para no permitir que te traten de maneras que no te sirven. Implica elegir relaciones y entornos que te nutran, no porque seas exigente, sino porque sabes que mereces estar en espacios donde puedas crecer. Implica también hacerte cargo de tus propios errores sin destruirte, reconocer que te equivocaste, entender por qué, hacer lo que puedas para reparar el daño, y luego seguir adelante, sin la flagelación excesiva que en realidad es otra forma de narcisismo, de poner el foco en ti mismo de manera que te impide moverte. Y el amor propio implica, quizás sobre todo, confiar en tu propio proceso, confiar en que estás donde estás por razones que tienen sentido, aunque todavía no las veas completamente. Confiar en que el trabajo que estás haciendo, aunque a veces parezca invisible, está produciendo algo real. Hay una cosa más que quiero compartir contigo antes de cerrar esta conversación, y tiene que ver con el tiempo, con la paciencia que requiere este proceso. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados rápidos. Queremos transformaciones en 30 días, en 10 pasos, en un fin de semana de retiro. Y hay algo de eso que es comprensible, porque el dolor de donde estamos puede ser tan intenso que queremos salir de él lo antes posible. Pero la transformación real, la que va a las raíces, la que cambia no solo los comportamientos, sino los patrones más profundos, requiere tiempo. Requiere repetición, requiere paciencia con uno mismo en los momentos en que parece que nada está cambiando, o en los momentos en que recaes en un patrón antiguo que creías haber superado. Esas recaídas no son fracasos, son parte del proceso, la espiral de la individuación. Como ya mencioné antes, no es una línea recta hacia arriba. Vuelves al mismo territorio, pero desde un nivel diferente. Y a veces no puedes ver la diferencia desde adentro. A veces tienes que confiar en que el proceso está ocurriendo, aunque no tengas evidencia inmediata. Hay algo que me contó alguien que llevaba años en un proceso de trabajo interior y que creo que captura algo muy verdadero sobre este tema. Me dijo, hubo un momento en que me di cuenta de que había pasado un año entero
sin tomar una decisión desde el miedo. No porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había aprendido a reconocerlo y a no dejar que me gobernara. Y ese cambio no ocurrió en un momento dramático, ocurrió en silencio, en pequeñas elecciones cotidianas, durante mucho tiempo. Eso es lo que parece la transformación real desde adentro. No un momento de iluminación, aunque esos momentos ocurren, sino una acumulación de pequeños actos de coherencia, de pequeñas elecciones desde un lugar más centrado, que con el tiempo cambian la dirección de tu vida de maneras que solo puedes ver cuando miras hacia atrás. Y cuando miras hacia atrás, desde ese lugar diferente, a veces lo que ves te sorprende. Ves que los momentos que parecían los peores, los que más dolieron, los que más te asustaron, fueron frecuentemente los que más te movieron. Los que crearon las condiciones para que algo nuevo pudiera emerger. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el dolor, cuando se atraviesa conscientemente, tiene la capacidad de abrir espacios que el confort nunca abriría. Hay una última cosa que quiero decirte, y es quizás la más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Tú no eres tu historia, no eres los patrones que desarrollaste para sobrevivir, no eres la máscara que construiste para ser aceptado, no eres los miedos que aprendiste ni las heridas que llevas. Todo eso es parte de tu historia, y esa historia merece ser reconocida y honrada. Pero no te define completamente. Hay algo en ti que ha estado observando todo esto, algo que ha estado presente a través de todas las versiones de ti mismo, a través de todos los roles que has jugado, a través de todos los momentos de claridad y de confusión. Algo que, si te quedas en silencio suficiente tiempo, puedes reconocer como el observador, como el testigo. Ese testigo, esa presencia que observa sin ser completamente capturada por ningún estado ni por ningún rol, es quizás lo más cercano a lo que realmente eres. Y conectar con esa parte de ti, aunque sea por momentos, aunque sea en pequeños destellos de claridad, es uno de los actos más fundamentales de la individuación. Porque desde ese lugar de observación, desde esa presencia que no está completamente identificada con ninguna historia, tienes algo que desde el ego solo nunca tendrás: perspectiva, la capacidad de ver el patrón sin estar completamente atrapado en él. La capacidad de elegir, aunque sea un poco, aunque sea en los márgenes, de manera diferente. Y esos márgenes, esos pequeños espacios de elección, son donde ocurre la transformación. No en los grandes gestos dramáticos, aunque también tienen su lugar, sino en el momento cotidiano en que te detienes, respiras y eliges desde un lugar más profundo que el hábito. Entonces, déjame preguntarte algo con lo que quiero que te quedes, no para que lo respondas ahora mismo, sino para que lo lleves contigo, para que lo dejes trabajar en ti en los días que vienen. ¿Quién serías si ya no necesitaras la aprobación de nadie para saber que tienes valor? ¿Qué elegirías si el miedo al fracaso o al rechazo no tuviera la última palabra? ¿Qué parte de ti, esa que has mantenido en las sombras durante tanto tiempo, está lista para ser vista? No te pido que tengas las respuestas. Te pido que te permitas hacer las preguntas, porque las preguntas correctas, las que tocan algo real en ti, tienen una manera de trabajar en el fondo de tu conciencia, de ir moviendo cosas lentamente, de preparar el terreno para que algo nuevo pueda crecer. El proceso de romper con tu antigua versión no es un evento, es una orientación, es una disposición que eliges una y otra vez, de mirar hacia adentro con honestidad, de reclamar las partes de ti que has exiliado, de vivir desde un lugar cada vez más coherente con quien realmente eres. No será perfecto. Habrá retrocesos, habrá momentos de duda, habrá momentos en que la antigua versión parezca más segura y más cómoda que la nueva que está emergiendo. Pero hay algo que, si has llegado hasta aquí en esta conversación, probablemente ya sabes en algún nivel. Sabes que la comodidad de lo conocido ya no es suficiente. Sabes que hay algo en ti que quiere más, que quiere ser más real, más completo, más auténtico. Sabes que la vida que estás viviendo y la vida que sientes que podrías vivir no son todavía la misma. Y ese espacio entre lo que eres y lo que podría ser no es una condena, es una invitación. La pregunta es si estás listo para aceptarla,
Y si hay algo de lo que he hablado hoy que ha resonado en ti, algo que ha tocado un lugar que reconoces, aunque no puedas nombrarlo completamente, te pido que no lo dejes pasar, que no lo dejes disolverse en el ruido de la vida cotidiana, que te sientes con ello, que le des espacio, que lo dejes trabajar, porque ese reconocimiento, esa resonancia, es tu sí mismo hablándote. Es la parte de ti que sabe, que siempre ha sabido, en qué dirección está tu vida más verdadera. Y esa dirección, aunque no siempre sea la más fácil, aunque no siempre sea la que los demás esperan de ti, es la única que al final del camino te dará la sensación de haber vivido de verdad. No la vida de alguien más, la tuya,